Buenos días. En este vídeo os voy a mostrar cómo se hace un colgante con forma de estrella. Una vez acabado, lo ataré con un cordel, que vendría más o menos a una altura así, para que pase de lado a lado y quede también bonito. Vamos a comenzar. Una vez dibujada la estrella sobre la pieza de alabastro, he preparado unas escofinas de distintos tamaños. Son las típicas escofinas que se utilizan para carpintería. Bueno, es enorme la cantidad de este tipo de escofinas que hay en el mercado. Y comenzamos. Una forma sencilla de comenzar a cortar es hacer una pequeña ranura aquí. Y otra en el otro lado. Nos vamos acercando en los planos hacia las puntas para hacer un hexágono, que sería un dibujo de 6 lados. Hacemos esto en todos los lados, que sean un poco grandes. Una vez que hemos recortado la estrella, vamos a comenzar a hacer estos rincones para que queden las puntas. Para ello comienzo dándole en el centro. Me acerco a las líneas. Continúo con todas las demás aristas y las dejo bien aproximadas. Ya tenemos hecha la estrella. Ahora le haremos un agujerito y la puliremos. Lo primero vamos a dejar bien planos los dos lados. Ahora voy a hacer un agujerito de un poco más de 2 milímetros. Voy a usar la moladora que suelo usar siempre. La voy a poner a máximas revoluciones. A veces hago una prueba, no vaya a ser que no va a estar bien centrada,
para que no me rompa. Así veo que está bien centrada la pinza con la barrena, porque a veces empiezan a vibrar y rompemos. Evito hacer agujeros muy grandes y si los tengo que hacer más grandes los voy agrandando después, para no romper. Ahora comenzaremos el pulido. En esta ocasión la voy a pulir con lijas de carburo de silicio, pero con lijas que llevan velcro y están preparadas para amoladoras. Estas amoladoras son de cambio de revoluciones y trabajaré todo el rato con ella a las mínimas revoluciones. La pongo al 1. Lo hago en este caso así porque es más rápido, no es un trabajo tan manual, y porque como son todas superficies planas, lo voy a hacer igual y en un momento. Empezaré primero con una lija del 60, 120, 220, 400 y una del 800. Y ante todo no olvidarnos de pasar ningún lado. Ya estamos muy avanzados con la lija del 400. Bueno, aquí tenemos ya la del 800. La centramos bien. Y la última pasada. Empiezo al lado del agujerito y voy dándole por estos lados hasta que vuelvo a llegar al lado del agujerito. Ya la tenemos pulida. Es muy translúcida, se ve el dedo al otro lado al haberla hecho fina. Y voy a pasar ahora a brillantarla con la cera. Voy a usar un brillantador diferente. Es un brillantador al agua, no se va disolvente sintético. Y tiene que estar, antes de utilizarla, bien limpia. Voy a dejar que seque un poco para seguir frotando luego. Voy a ayudar a secarlo más rápido con este decapador para producir calor. Así en un momento se ha secado. ¿Ves cómo aumenta la translucidez? Y a frotar.
Incluso si quisiéramos, cuando esto ha secado, darle un poquito de cera de abeja. Pero vamos, no es necesario, porque se ha quedado totalmente transparente. Ha salido un alabastro muy cristalino. Hay desde mucho más lechosos y blanquecinos, con motas. Lleva alguna motita, pero lo demás es todo cristal. He cortado un cordón de aproximadamente 1 metro de largo, es 1,5 milímetros de diámetro, es de algodón con cera, encerado, y aquí realmente lo que voy a hacer es el nudo del ahorcado. Es un nudo corredizo, se podría colgar simplemente así, no quedaría nada de mal, pero voy a pasar a hacerle este nudo. Es un nudo muy sencillo, simplemente tenemos que darle una lazada y enroscar. Depende de la cantidad de vueltas que demos, pues queda más largo o menos largo. Yo creo que le he dado 3 vueltas, vamos a darle 4. Y luego se pasa otra vez por aquí dentro. Simplemente ya es tensarlo. De aquí es un nudo corredizo, se apretaría para abajo, y aquí lo pasamos a tensar hacia arriba. Bueno, y aquí lo bajaríamos. Este sería el resultado.